Algunas observaciones importantes que tenemos que señalar con respecto a los conectores son los siguientes. E inmediatamente esos ojos se les voy a indicar. Cuando hablamos de la conjunción, decíamos que la conjunción se refiere al P y Q. O sea, el conector principal, el más común, es el I. Pero no necesariamente va a ser el I, porque hay otros términos que se acostumbran a utilizar para la conjunción. Por ejemplo, hablamos del sin embargo, ¿ok? Hablamos del sin embargo, del aunque, del también, del pero, del además, del a la vez, no obstante. Por ejemplo, podría decir, Juan es abogado y María es médico. ¿Está bien? Juan es abogado y María es médico. Pero podría también decir, Juan es abogado, sin embargo, María es médico. Pero podría decir también de esta manera, mira, Juan es abogado, aunque María es médico. Juan es abogado, también María es médico. Juan es abogado, pero María es médico. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Suena lo mismo, ¿no? Y en nuestro castellano pues se utiliza esto con frecuencia, ¿no? Por eso hablamos de equivalentes, ojo, equivalentes de la conjunción. En el caso de la condicional, lo clásico es decir, si P, entonces Q. ¿De acuerdo? Si P, entonces Q. O sea, hay causa-efecto, ¿no es cierto? P es el causante, Q es el efecto. Podemos utilizar también el por consiguiente. P por consiguiente Q. O sea, ¿qué estamos señalando? Como que P es la causa del efecto Q. P por consiguiente Q. P puesto que. P puesto que. P por qué. P por qué tal cosa. Ya que. P ya que Q. ¿De acuerdo? P ya que Q. Entonces, son expresiones, ojo, equivalentes, similares con respecto a la condicional, y es lo que usted tiene que tener presente cuando vea expresiones donde se utilicen estos términos. Y en el caso de la negación simple pues es el como se llama, el no, ¿de acuerdo? Pero a veces también utilizamos otras letras como negación. Por ejemplo, todos sabemos qué cosas son los racionales, ¿verdad? Pero si yo digo irracional, nótese de que la palabra o la letra I se antepone al racional y el I ya está funcionando como una negación. Porque irracional, ¿qué significa? Que no es racional. ¿Ok? Entonces, esos detallitos también tener en cuenta para evitar complicaciones. Y en cuanto a la negación, cuando nosotros hablamos del no es cierto que, es falso que o no es el caso que, estamos hablando de la negación a expresiones o proposiciones compuestas. Entonces, siempre las proposiciones compuestas se van a negar con esos términos. No es cierto que, es falso que, no es el caso que. Pero no podríamos utilizar solamente el no. Por ejemplo, María es médico y José es abogado. Entonces yo no puedo decir, no, María es médico y José es abogado. No tiene sentido. En cambio, si tú dices, no es cierto que María es abogado, ¿no? Y José es médico, entonces ya estamos negando a toda esa proposición, a esa conjuntiva, ¿se dan cuenta? Entonces suena mejor, es mucho más elegante en nuestro lenguaje. Entonces, tener en cuenta esto, no es cierto que, es falso que, no es el caso que, para negar a proposiciones compuestas. Continuemos a ver, jóvenes. Importante hablar ahora sobre la tabla de verdad, ¿no? Que es común, que en los colegios ustedes también lo han visto, es lo que más seguramente recuerdan, ¿no? El número de combinaciones de los valores que puedan tomar la variable de una tabla depende de el número de variables que intervienen. Entonces el número de variables va a depender, ojo, de n, y este número de combinaciones será 2 elevado a la n. Entonces, n, ¿qué es? El número de variables. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
hablamos de, vamos a hablar acá de una proposición P, entonces, este P es una variable proposicional. Y como es 1, lo reemplazo acá sería igual, pues no a, sería esto igual a 2 elevado ¿qué? A la 1. Y 2 a la 1, ¿a qué es igual? Es 2. ¿De acuerdo? Y como es 2, sus valores de verdad solamente tienen dos opciones. Entonces una proposición o es qué cosa, o es verdadera, ¿de acuerdo? O es qué cosa, o es falsa. Entonces no queda otra. Es lo que normalmente hacemos, ¿de acuerdo? Y si nosotros hablamos de dos proposiciones, imagínense ustedes lo siguiente. Yo hablo del P, ¿de acuerdo? Hablo del P. Y el P decíamos o es verdadero, ¿de acuerdo? El P es falso. ¿Estamos? Entonces, si yo hablo de Q, este Q también o es verdadero, este Q también es ¿qué cosa? Falso. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera hacer combinaciones, entonces diría acá, ¿no? Verdadero con verdadero. Miren, ve, y ya tendría verdadero con verdadero. ¿Estamos? Luego tendría acá verdadero con ¿quién? Verdadero con falso. ¿Estamos? Tendría acá verdadero con falso. Luego tendría acá falso con ¿quién? Falso con verdadero. ¿Estamos? Entonces tendría acá falso con verdadero. Luego tendría acá el falso con ¿quién? El falso con falso. Y esas son las combinaciones que podríamos lograr cuando tenemos ¿qué cosa? Cuando tenemos dos variables proposicionales. Cuando tenemos, repito, dos variables proposicionales, ¿no? Ahí están las dos variables proposicionales, ¿ves? P y Q. ¿Cuánto? Mira, si esto de acá vale 2, entonces 2 al cuadrado, vamos a insistir en lo mismo. Esto de acá lo reemplazo, miren, sería 2 elevado, sería 2 elevado, acá entonces tenemos 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. 4 opciones, 4 posibilidades. O sea que si tenemos 3 variables proposicionales, sería 2 al cubo, sería 8. Si tenemos 4 variables proposicionales, sería 2 a la 4, 16. Esa es la cantidad de verdades. Ese detalle la estamos resumiendo acá. ¿No? Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Miren, ahí los tenemos. ¿Para qué? Para todas las posibilidades, para todos los casos en los que nosotros tenemos. Entonces ven acá ustedes, la negación cambia el valor de verdad a P, ¿no? Negación de P. El P era verdadero, ahora es falso. El P era verdadero, ahora es falso. El P era falso, acá es verdadero, acá es verdadero. ¿Por qué? Porque lo estamos negando. En el caso de la conjunción es verdadera solamente cuando hay dos verdades. En los demás es falso. La disyunción débil es falsa cuando los dos son falsas. Si hay dos falsos acá, me da falso. En los demás casos es verdadero. La disyunción exclusiva resulta falso cuando hay dos valores de verdad iguales. Verdadero, verdadero, me da falso. Falso, falso, me da falso. En los demás casos es verdadero. Es decir, es verdadero cuando hay solamente una verdad. La condicional, decíamos, la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando es verdadero o falso, allí es falso. En los demás, todas son verdaderas. Y por acá tenemos la bicondicional. La bicondicional, ¿cuándo era verdadera? Cuando los dos valores de verdad son iguales. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Falso, falso, me da verdadero. ¿Ok? Entonces, guiémonos de esta tablita para poder, ojo, resolver situaciones problemáticas que vayamos a encontrar más adelante. Para concluir, cuando nosotros hacemos ejercicios relativos a la tabla de verdad y el conector principal que estamos hallando resultan todas verdaderas, diremos entonces que es una tautología. Pero si ese conector principal, todos los resultados son falsos, entonces diremos que es una contradicción.
En cambio, si ese conector principal que estamos calculando resulta, ¿no?, de que hay una combinación de verdaderos y falsos, ¿no?, de momento que hay una combinación de verdaderos y falsos, ya lo catalogamos como una contingencia. ¿De acuerdo? Tautología, todos verdaderos; contradicción, todos falsos; y combinaciones de verdaderos y falsos me va a dar una contingencia. Nos vemos enseguida, jóvenes.